tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, les saludo el hermano Fausto. Quiero hacer una prueba de sonido antes, como siempre, para asegurarme que me estás escuchando, así que si me permites un segundo para poder empezar tengo que estar seguro de que me estás escuchando. Muy bien, esta fue mi prueba de sonido. ¿Cómo están? Hermanos, quiero saludarlos. Gracias por su atención, gracias por estar dándole seguimiento a nuestro ministerio. Gracias por escribirnos, gracias por contactarse con nosotros, gracias por colaborar con nosotros, gracias por darnos su opinión y sobre todo gracias por tomar en serio las enseñanzas que nosotros enseñamos, porque creemos que tenemos un propósito en el Señor que cumplir, y es despertar al cuerpo de Cristo, rescatar a esas ovejas que básicamente se han perdido y traerlas de vueltas al redil, porque sé que muchas de ellas están defraudadas y decepcionadas, y nuestro ministerio es básicamente un ministerio multifacético que se dedica a predicarle a la gente en la calle, también a la policía. Predicamos en el Parque Central, y nosotros nos encargamos del ministerio de las calles, ministerio de los niños, un ministerio en los hospitales, y es un ministerio en las montañas. Entonces básicamente nosotros tratamos de ser una luz en medio de las tinieblas de lo que hoy en día es el mundo actual en el que vivimos. Y el llamado que yo he recibido de mi Señor es amar a su pueblo, no juzgarlo, sino que amarlo y traerlo de vuelta a Él, porque obviamente que se ha perdido. La mayor parte de lo que hoy en día llaman cristianismo no tiene nada que ver con la verdadera iglesia de Cristo. Entonces yo me he esforzado muchísimo en tratar de mostrarle a todos la enseñanza de qué es lo que Jesús realmente nos quiso enseñar, cuál fue el mensaje del Evangelio del Reino que Jesús predicó y por qué ese mensaje no se ha estado predicando. Y he estado en un leve lapso o un periodo de adaptación desde que nos mudamos de local, y todavía no le agarro al perfeccionar la manera de llevar a cabo este ministerio, porque tengo que estar jugando con la luz, y tengo que estar jugando con la pantalla, y tengo que estar jugando con el sonido. Y para mí era un sistema bien fácil el que tenía anteriormente, que ponía la cámara enfrente de mí y podía cambiar de cámara frontal a cámara trasera. Pero en este formato es mucho más complicado, porque tengo que ver cómo yo te puedo mostrar las escrituras en esta pantalla, que por lo general las escrituras se ven pequeñas. Entonces en eso estoy en este momento. El tema de este video, así que discúlpame si no se mira claro. Lo que yo te recomiendo que hagas es de que tú vayas a tu Biblia, abras la Biblia y leas en tu propia Biblia lo que te voy a demostrar hoy. Si tu pantalla es grande y puedes ver, entonces fantástico, puedes ver y puedes leerlo en la pantalla de tu televisor o en tu teléfono. Pero si no, como todavía no he encontrado una versión en español de la Biblia Reina Valera que se mire con letras grandes, tengo que usar Bible Gateway, y eso es un poquito complicado, porque si tú puedes ver, las letras no se miran tan grandes. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. El tema que hoy quiero tocar es un tema que yo ayer toqué con la congregación que vinieron ayer a la enseñanza, y yo les pedí disculpas porque desde octubre del año pasado que yo regresé de un campamento, el Señor había puesto en mi corazón que yo tenía que tocar el tema de la hechicería carismática. Y este video se va a llamar Despertemos al cuerpo de Cristo, la hechicería carismática. Bueno, quiero que quede claro de que yo en ningún momento estoy condenando a nadie, no estoy mandando a nadie al infierno. Yo quiero mostrarte lo que la Biblia nos habla sobre la hechicería carismática,
porque no le llama así, no lo llama hechicerías carismáticas, simplemente tiene otros nombres. Y todos giran en torno a la rebelión. Por tanto, el término hechicería carismática es un término moderno que primero tienes que saber qué significa hechicería y después qué significa carismático para poder armar el rompecabezas de lo que te quiero enseñar en este día. El Señor me había puesto en mi corazón hablar sobre la hechicería carismática, pero como estábamos en vías de llegar a lo que era el mes de las elecciones de noviembre, apenas yo llegué a Tegucigalpa, hubo una rebelión, una revuelta, y en esa rebelión se fueron 4 miembros de entrada, de golpe, por hechicería carismática. Entonces, distrayendo la atención de la enseñanza, yo tuve que lidiar con eso. Y después, en noviembre, hubo otra revuelta que se fueron otros 4. Y luego la más reciente revuelta que se fueron 3. Entonces, en total han sido más de 10 personas las que se han ido en rebelión contra el ministerio en un afán de destruirme, atacarme, y estas eran las personas que estaban bajo la hechicería carismática que yo tenía que exponer, y tristemente se fueron antes de que pudiéramos llevarlos al arrepentimiento, porque hay personas que prefieren esconder el pecado, irse haciéndose los ofendidos antes de pedir perdón, arrepentirse y salvar su alma. Ahora, lo vuelvo a decir, en ningún momento yo estoy condenando a nadie al infierno, porque la gente tiene esa tendencia, ¿no? Que quiere decir, no, es que el hermano Fausto es bien radical, que el hermano Fausto es bien extremo y es bien intenso, es bien abrumador, todo tipo de cosas. Pero eso es bueno, porque en otras palabras, yo no paso desapercibido, o choco con ellos o congenio con ellos. O me aman o me odian, pero no me ignoran. Y ese es el lugar donde precisamente quiero estar. Yo no quiero ser tibio. O soy frío o soy caliente. O soy luz o soy tinieblas. Yo no estoy en medio. Y esa danza del balance no me interesa. Yo soy todo. Todo o nada. Así que yo quise enseñarte sobre la hechicería carismática el día de hoy. Y creo que vale la pena enseñártela a partir de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, 22 y 23, porque ahí es la más clara, el más claro ejemplo de lo que es la hechicería. Entonces, si tú te vas a tu Biblia y abres 1 de Samuel, capítulo 15, 22 y 23, Saúl ha desobedecido a Dios, se fue en rebelión contra la orden de Dios, y el profeta Samuel viene y lo reprende, y Saúl le empieza a dar a entender, no, yo cumplí lo que Dios dijo, sí, pero a medias, no lo cumpliste todo. Saúl cumplió a medias la orden de Dios, porque Dios le había dicho que matara a Agag, el rey de los amalecitas, y que matara a las mujeres, a los niños, y matara a todos. Pero a Saúl se le ocurre la brillante idea de ser un humanista, de ser un hombre pacificador, y se hubiera ganado el premio Nobel de la Paz en ese entonces, porque él decidió perdonar al rey Agag. Y ahí se desencadenan una serie de eventos que traen consecuencias grandes al pueblo de Dios, inclusive hasta los días de Esther, hasta los días de hoy, por culpa de la necedad de Saúl, que creyó que él tenía una más inteligente y brillante idea que la que Dios tenía. Entonces, ¿qué sucede? El profeta Samuel viene y lo reprende y le dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? O sea, ¿se complace tanto Dios en rituales y en ofrendas, o en que le des dinero, o en que le hagas sacrificios, a que se obedezca? Dios prefiere que se obedezca. Y si tú has estado poniendo atención al sacerdocio de justicia que yo te estaba enseñando, te das cuenta que la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, es la misericordia, es la justicia, es la piedad, es el amor. Entonces, si tú lo transformas a este tiempo, te está diciendo Dios no se complace en que le des ofrenda, o que le des diezmo, o que le des limosna, o qué sé yo, como le quieras llamar. Se complace más en tu obediencia, y tu obediencia consiste en obedecer lo que la palabra dice, y la palabra es el mandamiento, y el mandamiento también es la justicia, la misericordia, la piedad, la fe, etc. Entonces dice:
¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Pon atención a esto. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él te ha mandado? Que ames la misericordia, que hagas justicia, que cuides al menesteroso, que perdones. O sea, ese es el mandamiento. Cuando se trata de obediencia, se trata también de mandamiento. Entonces, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación, y en otras traducciones dicen como el pecado de hechicería o como el pecado de brujería, es la rebelión. Por tanto, los rebeldes son hechiceros. Y la palabra también dice, los rebeldes habitarán en tierras secas. Porque está hablando de los ángeles rebeldes, de los espíritus rebeldes que son demonios. Por tanto, si tú eres rebelde, vas a recibir el mismo galardón, ya que hay ciertas personas que no les gusta la palabra castigo porque creen que Dios no castiga. Está bien, vas a recibir el galardón que le corresponde a los rebeldes. Los rebeldes habitarán en tierras secas, que significa en las regiones secas, que es el Seol, el infierno. ¿Por cuánto? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, versículo 23, y como los ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Y qué es la obstinación? Cuando tú te cierras en tu propia forma de pensar, nadie te puede sacar de ahí, no quieres negociar, no quieres considerarlo, haces de tu propia opinión un ídolo sobre la opinión de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, y tú sabes que la palabra es Jesús, el Logos, el Verbo, el mandamiento, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y los que hemos estudiado el sacerdocio de justicia entendemos que se refiere a nosotros como reyes y sacerdotes. Habiendo partido de eso, que la hechicería es eso, es rebelión, te voy a buscar lo que significa la hechicería según el diccionario bíblico. La hechicería dice, la práctica de la adivinación o de la profecía de hechos futuros con la ayuda de malos espíritus, o sea, con la ayuda de demonios. Consiste también en el ejercicio de un maleficio o maldad sobre alguien. Escucha bien, maleficio o maldad. Ya maldad lo hace mucho más amplio. Maleficio lo hace corto, maldad lo amplifica. Entonces, ya no se trata exclusivamente de un conjuro, sino de una maldad sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas y de magia negra. En la definición secular del diccionario, que no tiene nada que ver con el cristianismo o con la espiritualidad, dice, la hechicería es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Entonces, si tú le quitas de forma mágica y le pones con poder de demonios, es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar. Escucha bien, yo te lo vengo diciendo, dominio es demonio. Y es una jerarquía de ángel caído también, los dominios, tronos, dominios, reinos, principados, potestades, legiones. Dominio es una categoría de demonio. El dominio es demonio. Cuando tú quieres ejercer dominio, estás bajo el poder y la influencia de demonio. Porque nosotros nos negamos a nosotros mismos. El que quiera ser más grande sea el siervo de todos. O sea que para llegar a estar arriba tienes que estar abajo primero. Esa es la mentalidad de Cristo. Esa es la mente de Cristo, que es servir. Servir, no estar encima, no enseñorearse. Entonces, Jesús lo advirtió. Los príncipes de este mundo se enseñorean sobre su pueblo, pero no será así con vosotros. El que quiera ser el más grande deberá ser el primero, el siervo de todos. Entonces dice, conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar por medio de poder de dominios o demonios el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Y eso es importante, porque tienes que entender dónde está el engaño. Vámonos a ver entonces tipos de hechicería carismática.
puede incluir la murmuración, la detracción, la difamación, el chisme, la disensión. Todo eso son tipos de rebelión. Si nos vamos a 1 Samuel 15, 23, la rebelión es irse en contra de la autoridad. Mira lo que sucede en Hechos 6. Y ese es el primer ejemplo de la hechicería carismática. Ya sabe lo que es hechicería. Ahora, ¿qué significa carismático? El carismático significa poder de espíritu. Y el carisma, el don del espíritu. Carismático quiere dar a entender que la hechicería es la manipulación del don del espíritu a tu favor. Ahí está. La hechicería carismática básicamente es personas que usan el poder del espíritu para beneficiarse a ellos mismos. ¿Entiendes? Tienes que tener eso claro. Usan el nombre de Dios, usan el Espíritu Santo, usan el cuerpo de Cristo, usan los dones espirituales para adquirir influencia, dominio, poder y autoridad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y ahí, cuando tú amplías ese significado, te das cuenta que eso sucede en todos lados, en todas las congregaciones. Y te voy a demostrar cómo. El primer ejemplo, Hechos 6, dice, versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, y mira qué interesante, sucede cuando crecen las congregaciones. En el instante que crecen las congregaciones, se infiltra uno que otro espiga de cizaña, una que otra cabra confundida que se cree oveja. Como crecía el número de los discípulos, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y si tú has leído el libro de Éxodo, tú ya sabes muy bien lo que es la murmuración. Es abominación a Dios. En Éxodo 15 hubo murmuración, Éxodo 17 hubo murmuración, Éxodo 21. Y si tú vas viendo, la murmuración era parte del problema principal que tenía Israel al salir de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios sacó a Israel de Egipto, pero no pudo sacarle Egipto del corazón de Israel. Tuvieron que ser muertos todos ellos. Toda esa generación tuvo que pasar, porque estaban endoctrinados generación tras generación de que ellos amaban la idolatría y la hechicería y la manipulación. Todo el sistema de Egipto era hechicería, porque era un gobierno, era un sistema gubernamental que es control mental, y estaban bajo el hechizo de lo que en aquel entonces era el sistema de la manipulación de las masas. Por eso la gente quería estar en las ciudades. Y los hombres de Dios siempre se les ordenó que no vivieran en las ciudades. El único que vivió en ciudad, de los grandes hombres de Dios antiguos, fue Lot. Y Lot vivía en Sodoma y Gomorra, mientras Abraham vivía bajo la encina de Mamre, o sea, a las afueras de Sodoma y Gomorra. Ahora, el punto de este asunto es enfatizarte la murmuración, que es lo mismo que el chisme. Y todo esto es abominación a Dios. Y eso lo puedes encontrar en Proverbios 6. En Proverbios 6 te dice la palabra: las 6 cosas que aborrece el Señor, porque son rebelión, porque es división. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. O sea que es abominable, no lo soporta. Abominable es anatema. Los ojos altivos, o sea, los que se creen más que los demás. La lengua mentirosa, y eso abunda. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué es eso? Gente que no quiere, si tú has estado poniendo atención al sacerdocio de justicia que yo enseño, te vas a dar cuenta que las manos derramadoras de sangre inocente son las personas que dejan morir al pobre y al menesteroso, porque solo piensan en ellos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y eso abunda en la hechicería carismática. Una vez que encuentran la excusa para irse, los backsliders o los rebeldes, ¿qué sucede con ellos? Se van directo otra vez para correr al pecado. Si dejaron a un hombre que no era correcto para esta persona, y ellas mismas atestiguan, no, el Señor me dijo que no era para mí, corren de vuelta
a volverse a comprometer con la persona que saben que no es de Dios, pero necesitan saciarse de lo que sea, ya que pierden el espíritu, el carisma del espíritu los abandona cuando entran en rebelión y hechicería. Ya no tienen unción, necesitan saciarse con la carne que tengan enfrente, y por lo general Satanás les pone en una bandeja de plata exactamente lo que necesitan para saciarse en la carne y morirse, tal como sucedió en la historia de las codornices, que Dios le dice: quieren carne, muy bien, les voy a dar carne, pero no un día, ni 5, ni 10, ni 20, un mes entero te daré carne, hasta que la aborrezcas y la vomites y te salga por las narices. Y en ese momento que les manda las codornices y empieza a comer el pueblo de las codornices, dice que apenas tocando los dientes la carne, ¡boom! Y la calamidad, la pestilencia, la peste cae sobre el campamento y empiezan a morir miles. ¿Por qué? Porque Dios te estaba dando un mensaje: yo soy el pan de vida, no solo de pan vivirá el hombre. Y tú eres carnal, debes de amarme más a mí que a la carne. Pero si tú quieres carne, yo te daré carne, pero será para tu muerte y perdición. Dios te va a dar exactamente lo que quieres. Si carne es lo que quieres, te lo va a dar, pero va a ser para tu propia perdición. Y eso es importante que entiendas, porque Jesús lo dijo en Juan 6: yo soy el pan de vida. El que de mí come, vivirá para siempre. Vuestros padres comieron el pan de vida en el desierto, el maná, y murieron. ¿Por qué? Porque codiciaron cosas malas. Codiciaron la carne en vez de codiciar la palabra, en vez de codiciar el espíritu. Entonces, los pies presurosos para correr el mal son aquellos que corren de vuelta al pecado cuando tienen la oportunidad. El testigo falso que habla mentiras, eso es otro tipo de hechicería. El que siembra discordia entre los hermanos, ese es otro tipo de hechicería, porque es división, es rebelión. Bueno, volviendo entonces a Hechos 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué sucedió? Simple y sencillamente los gentiles o los griegos vieron de que los apóstoles estaban demasiado ocupados y que se le distribuía más a las viudas de los judíos que las viudas de los gentiles. Y en vez de ellos ofrecerse para ayudar, la chusma detractora, murmuradora que había entre ellos, decidieron murmurar contra los apóstoles y empezaron a querer influenciar a la congregación contra la autoridad. Esa es rebelión, por tanto es hechicería. Entonces este grupo de gentiles recién convertidos, en vez de buscar la salida noble, de decir: bueno, nosotros vamos a encargarnos de la distribución, no, ahí están, míralos cómo le dan a las viudas de él. Es que claro, como son judíos, ellos favorecen a los suyos. Mira lo que están haciendo. Y las viudas de los gentiles, ¿qué pasó? Pobrecita, mírala, qué barbaridad. Y se dicen ser cristianos, dizque pastor, ¿verdad? Vale más. Y así empieza la hechicería carismática, en la murmuración, en la detracción, en la falsa acusación, en la calumnia, en el chisme, en la contienda, en la rebelión contra la autoridad. ¿Qué sucedió? Entonces, dice el versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Escucha, la multitud, o sea que eran más de 100, tal vez eran 1000 o 3000 o 10,000, no importa. Convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere, ¿no? Que ya no se predique el evangelio, que ya no se propague la enseñanza, sino que los discípulos, los grandes apóstoles de Cristo, se dediquen a lavar platos, a lavar la ropa, a barrer, a trapear, a servir mesas, a cocinarle. ¿Entiendes cómo funciona? Y tú lo vas a escuchar. Un verdadero líder se ensucia las manos. Un verdadero líder no tiene miedo de servir y lavarle los pies. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Un verdadero líder sirve en vez de tú servir. En vez de pensar, un verdadero líder no deja la palabra y la enseñanza, yo debo de ser el que sirva. Porque la palabra dice
que haya en vosotros, en Efesios, no, en Filipenses 2, haya en vosotros, versículos 5 al 9, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero tiene que ser en todos. Entonces, el plan de Satanás era que la murmuración manipulara a los apóstoles que dejaran de predicar para servir las mesas. Muy astuto Satanás, ¿no? Por medio de manipular a través de la murmuración. Esa es hechicería carismática. Querer influenciar la voluntad de los demás. Y si tú te vuelves a la hechicería, el significado dice: conjunto de conocimientos, prácticas, técnicas, incluyendo la detracción, murmuración y manipulación, que se emplean para dominar. Quitémosle forma mágica por medio de demonios, porque ya tuviste que los murmuradores es abominación, porque es por poder de demonios. Eso no viene del Espíritu de Dios. El curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Entonces, esta es una forma clásica de hechicería carismática en la iglesia. ¿No te gusta cómo las cosas se hacen? En vez de ayudar a resolverlas, criticas, murmuras. Entonces, ¿qué pasó? Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso era fácil. No era necesario que se hiciera todo un caos, toda una controversia. No era necesario que murmuraran, ¿no? Simple y sencillamente, alguien debió haber dicho: yo lo voy a hacer, hermano. Venga, yo le voy a ayudar. Vení, ayúdame. Y alguien se pone de acuerdo con alguien más. 2 se ponen de acuerdo con 3. 3 se ponen de acuerdo con 5. Y de repente, el cuerpo de Cristo pone el cuerpo antes que el miembro, tratando de edificarse unos a otros. Entonces la hechicería carismática es tan fácil. Es algo que sucede, que estamos tan acostumbrados a verlo. Vamos a ver. Hechos 8, otro ejemplo. Hechos 8, versículo 9. Versículo 5 dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicó a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Escucha bien, con magia decía que era el poder de Dios. Usando el poder de demonios, daba a entender que era el poder de Dios. Y yo puedo prácticamente decir que eso es blasfemia al Espíritu Santo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y ya tú sabes, los que han puesto atención a lo que es el sacerdocio de justicia, sabes que el evangelio del reino es el reino de justicia, es la prédica de la piedad y la justicia, que hoy en día se ha olvidado. Entonces, se les está enseñando el evangelio del reino y mucha gente se bautizaba. También creyó Simón mismo. Versículo 13. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu amargor. Ahora escucha, de tu corazón. Porque hiel de amargura, que significa, hiel de amargura es envidia, y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Simple y sencillamente Simón el mago dijo: yo quiero ese poder. ¿Cuánto vale? Creyendo que con dinero se puede comprar a Dios, creyendo que con dinero se puede obtener el don del Espíritu, y eso es lo que muchos cristianos hacen con su dinero. Creen que con darme a mí una ofrenda, o a un hombre de Dios una ofrenda, pueden comprar mi voluntad, mi lealtad, mi beneplácito, y cuando yo no les doy lo que quieren, me quitan la ofrenda para tratar de presionarme, manipularme o sofocarme a que haga lo que ellos quieren. Lo primero que hace una persona que no está de acuerdo a lo que yo predico es quitarme su ofrenda. Según él, con eso me va a controlar. Eso es hechicería carismática. Y el otro tipo de hechicería carismática es querer comprar el don de Dios. Creer que con apoyarme más vas a recibir más unción, cuando es el nivel de sacrificio y de negación a ti mismo y de tu justicia que ejecutas, que sin necesidad que yo intervenga, Dios te va a recompensar por la rectitud y la justicia en tu corazón. Y por eso Pablo dice, escucha con atención: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no es con dinero, es con sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Que te cueste, que te duela, que sea algo que realmente hace que sufras, que te niegas a ti mismo. No se trata de sumas de dinero. Y después dice, arrepiéntete. Tú no tienes parte, versículo 21, ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto, y el camino recto es lo justo. O sea que no es justo, no está obrando en justicia, sino en avaricia, en idolatría. Y lo que él quería era preeminencia. Simón estaba acostumbrado a ser alguien grande, y lo que él estaba buscando en ese momento era preeminencia. ¿Cómo? Obteniendo el poder de Dios, según él, a través de sobornar a sus discípulos para que le cedieran esa autoridad. Ahora, vete conmigo a Hechos 5. Te voy a enseñar otro tipo de hechicería carismática. Pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Safira, vendió una heredad, vendieron una propiedad, y sustrajo del precio, o sea que guardó parte del dinero. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea que te garantizo que más de la mitad él la guardó. Y él viene a decir: aquí me niego a mí mismo, aquí lo dejo todo por Jesús, aquí estoy, a los pies de Cristo vengo a entregar, vendí mi propiedad y aquí está. Tratando de hacer que el sacrificio fuera más grande que la suma. Volviendo con lo de Simón, te dije que no era la suma de dinero lo que importaba ante Dios, sino el sacrificio. Entonces, no es una suma de dinero, porque aplica el principio de la mujer viuda que dice Jesús: de cierto os digo que los que vienen y traen grandes ofrendas, de lo que les sobra dan. Y ese es el caso de muchos hombres y mujeres de Dios cristianos, que dan como ofrenda $500, $1,000, $5,000. Hay personas que hasta $10,000, pero son multimillonarios. Para ellos eso es como el gasto de un fin de semana. Y sin embargo, que quieren comparar ese sacrificio con una persona que solo gana $2,000 al mes y ofrenda $500 hasta $1,000.
de lo que él gana para sustento. Entonces, no hay comparación entre $2,000 o $1,000 a $10,000. Pero sí, en el corazón, la persona que solo gana $3,000 y está ofreciendo $2,000, está dando mucho más en el espíritu que la persona que está dando $10,000, pero que tiene millones. ¿Me entiendes? Y Jesús lo dijo. Ellos dan de lo que les sobra, más esta mujer que solo dio los 2 peñiques o las 2 blancas o las 2 monedas, dio de lo poco que tenía para su sustento. Por tanto, os digo que ella ofrendó más. Entonces, Ananías y Zafira venden una propiedad y dicen, ay, vamos a decir que nosotros vendimos todo y que todo lo estamos dando. Ellos quieren la recompensa, pero no quieren pagar el precio. Entonces solo dan una parte y guardan el resto, porque no quieren vivir en completa fe, sino que están tratando de torcerle el brazo a Dios, de que Dios les dé la recompensa sin ellos haber pagado el precio, como que si Dios es tonto. Dios no puede ser burlado. Entonces, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué quiere decir eso? La justicia. Él no estaba obrando en justicia. Si él quería venderla, la vendía. Si quería guardarla, se la quedaba. Nadie estaba obligado a dar. Pero ¿por qué quieren hacer parecer que la vendió y que está dando todo el precio? ¿Con qué propósito? Quería engañar a Dios para obtener recompensa de Dios que él no había pagado con sacrificio. Y esto tiene que ver con el concepto de David, cuando en Segunda de Crónicas habla de cómo el ángel del Señor se paró sobre la era de Ornán, y que para poder detener el ángel de la muerte, David pide a Ornán que le venda la era, para hacer sacrificio. Y le dice, no te la voy a vender, te la voy a regalar, y también te daré el buey para el sacrificio y la leña para el altar. Y David le dice, no, a precio justo te la compraré. Dios no permita que yo haga sacrificio de lo que no me ha costado. Y ese es el principio esencial de la justicia. Te tiene que costar a ti. No es algo que das de lo que te sobra. Te tiene que doler. Tienes que despojarte para que te duela. Esa es parte de la circuncisión del corazón. Entonces, Pedro le dice, ¿por qué mentiste? No era necesario que mintieras. No fue a mí, es a Dios que le mentiste. Es al Espíritu de Dios. Esa es hechicería carismática también. Es querer manipular a Dios. Es querer manipular el don de Dios por medio de falsedad, por medio de querer enseñarle a los demás que eres más justo. Y esto puede suceder de varias maneras. Una persona que de repente interrumpe la prédica para llegar frente a ti y darte la ofrenda. Mira, hermano, aquí le doy. Enfrente de los demás. Cuando pudo haber esperado al final. Pudo haber esperado en secreto. Mira, hermano, gracias por la enseñanza. Y yo le traigo aquí una pequeña ofrenda. Tómela con toda humildad. Y tú la tomas en secreto. Pero cuando lo hacen enfrente de la congregación, es para aparentar que es más justa esta persona que los demás, como para poner a los demás en vergüenza. Eso es hechicería carismática. Y eso tiene que ver con Mateo 6, que no hagas la justicia frente de los hombres, sino que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Entonces, otro tipo de hechicería carismática está en Hechos 13. Dice, versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Y Bar Jesús significa hijo de Jesús, imagínate.
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, y Elimas es Bar Jesús. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Interesante. Oponiéndose a la prédica, oponiéndose al evangelio, oponiéndose a la palabra, apartándolo de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en Elimas o Bar Jesús los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué sucedió aquí? Un hombre, escuchando la palabra, estaba tratando de divertir la atención de la verdad y torcer la voluntad de este hombre que quería la palabra y apartarlo de la palabra. Todo cristiano, todo evangélico, católico, mormón, lo que sea, todo creyente que se atreve a contradecir la palabra solo porque no viene de él, todo creyente que se atreve a irse contra una profecía solo porque no viene de él, o todo hombre que acusa a un hombre con poder y con unción de no ser hombre de Dios, sí, porque echa fuera demonios, porque ellos no tienen la misma unción o porque ellos no tienen ese mismo don, critican a los que sí lo tienen. Todo eso es hechicería carismática. Oponerse a la palabra, oponerse al don, resistirse al Espíritu, resistirse a la verdad, tratar de poner a otros en contra de la verdad, tratar de poner a otros en contra de la prédica y de la palabra, eso es hechicería carismática. Eso es querer secuestrar el reino, es usar técnicas, prácticas o todo tipo de métodos para influenciar la voluntad de aquellos que sí quieren recibir a Jesús, y entonces el diablo usa la hechicería carismática para desviarlos de la verdad. El cuervo que se roba la semilla. Entonces este Bar Jesús estaba haciendo precisamente eso. Ahora, otro ejemplo de hechicería carismática está en Hechos 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. De por sí es una hechicera, de por sí es rebelión, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba grandes voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo